¿Qué tal, amigos? Qué gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos las gracias allá a la gente que hace posible este programa de Héctor Morales Presenta aquí en Código 56100, Radio Global del Valle de México. Nos puede ya ver que somos omnipresentes en ese aspecto. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en radio. Así que esperemos que se comunique con nosotros. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema bien bonito. Si no conocían a mi queridísimo amigo Eric Lisman, él es un extraordinario amigo, un gran pintor y un asiduo estudiante de todo lo que es cultura mundial, ¿no? Y pues nos va a acompañar hoy porque escogimos un tema muy interesante, muy a propósito, por cierto, de la exposición que se va a montar, que ya está en Morelos, en Cuernavaca, de todos los inventos que hizo Da Vinci pero a escala natural. ¿Tú sabías que hay una exposición? Algo había escuchado, pero no sabía que ya estaba montado en Cuernavaca. Ya está montado en Cuernavaca, en la Sedena, y está dentro de la Sedena, con una superficie, creo que son 4,000 metros, que es una barbaridad, ¿no? Sí. Inclusive rompió el récord Guinness con estos tamaños, y después viene a la Ciudad de México, se va a Guadalajara. ¿Sabes en qué fecha viene? No, pero creo que va a estar allá como hasta agosto, okay, en Morelos. Y ya después vendría para acá, pero pues sería interesante irlo a ver antes de que llegue a México, porque aquí va a ser una verdadera locura. Y bien, es gratis, la exposición es gratis, así que aprovechen este momento, porque es una exposición que solamente se da lo han hecho en Bélgica, me parece, en Francia, en Estados Unidos y ahorita en Morelos, ¿no? Valdría la pena que nos echáramos una vuelta por allá. Bueno, entonces, pues nuestro tema de hoy, ya supieron más o menos, es Leonardo da Vinci. Como pintor, como un ser cultural impresionante, como ser humano, como místico también, porque este hombre fue un personaje místico, sí. Alguien que reviste toda esa importancia universal. Se ha vuelto, yo creo que el genio de los genios a nivel universal. La definición de hombre de renacimiento es a partir de Da Vinci. Exactamente. Sí, el hombre renacentista. Él fue el prototipo del hombre renacimiento, del renacimiento. Así que pues vamos a adentrarnos un poquito en la vida de este personaje tan sui generis, mi querido Eric. Antes quiero agradecerte. No, gracias por la invitación. Me había olvidado. Te agradezco muchísimo porque nos sentimos tan cómodos y ya llevamos un rato platicando. Sí, de repente. La introducción ya había sido ya quedó bueno, pero pero yo sé que tú sabes dentro de este tema pues muchísimo, y pues vamos a tener una charla bien sabrosa. Bueno, podemos empezar con la vida de dónde nace este hombre en el pueblo de Da Vinci, ¿no? Sí, Vinci. Cerca de Vinci, perdón. De Vinci. Cerca de Milán. Sí. Cerca de Milán. No fue fue hijo ilegítimo, exacto, ¿verdad? Sí. De una sirvienta de su padre, sí, y su padre, que era un embajador. No recuerdo qué hacía el padre. Recuerdo que cuando leí la biografía de Da Vinci hace mucho, tiene como 15 años que la leí, pero recuerdo que era un hombre con un puesto político importante. Sí, creo que era un embajador de ahí, sí, de Italia, ¿no? Entonces, tuvo muchos altibajos dentro de toda su vida, porque parece ser que estuvo alejado muchos años de la familia de su madre y de su padre. Estuvo con su padre viviendo, pero su madre creo que se separó mucho de él. Sí, lo hicieron a un lado porque consideraban que tenía un problema de aprendizaje, porque era diferente, era zurdo, que también en esa época los zurdos, imagínate, toda la vida han tratado de, por eso, adiestrar gente, ¿no? Hacer los diestros. Sí, así es. Entonces, a partir desde ahí era un problema.
fue homosexual y no estoy seguro si mostró señales de homosexualidad desde pequeño también, y eso pudo haber sido una razón, otra razón para que lo hicieran a un lado. El hecho de que era un hijo ilegítimo, era diferente, era muy diferente en muchos aspectos, y era un hombre que en la sociedad moderna habría encajado perfecto. Pero imagínate, claro, hace 500 años. No, pues era el tipo más raro del mundo. Exacto, ¿no? Sí, ahora, ¿tú crees que toda esta falta de contacto con la familia de su madre, con su madre, todas esas tendencias que tenía el homosexualismo, todo eso, hayan generado algo de su carácter? Fíjate que no estoy seguro, no he pensado tanto sobre los aspectos psicológicos de la historia de Da Vinci, porque realmente los datos que tenemos no sé qué tan precisos sean, ¿no? Entonces he tratado de leer más su personalidad a través de la obra, a través de los inventos, a través de la curiosidad que demuestra. Y desde pequeño estudiaba mucho la naturaleza, salía, dibujaba. Sí. Y trataba de entender el porqué de las cosas, era muy curioso. Entonces, ¿por qué los pájaros vuelan? ¿Cómo vuelan? Uno de los problemas que nunca pudo resolver, que estudió mucho, era en los ríos, ¿no? La dinámica de fluidos. Ajá. Entonces buscaba los espirales, el orden que tienen, por qué las olas. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Una mente que abarcaba muchísimo. Cósmica, sí. Totalmente, ¿no? Sí. Y nos ha dejado muestras de muchos. Bueno, su mundo yo no doy crédito a todo lo que pudo hacer, ¿no? Porque aparte de que era un gran pintor y un gran escultor, fue arquitecto, fue escritor, ¿no? También. Y él también trabajó mucho sobre estudios anatómicos, pero la iglesia le daba permiso a artistas como él, Miguel Ángel, me parece que Rafael también, de hacer autopsias sobre gente muerta que nadie reclamaba. Entonces él genera unos diarios anatómicos súper avanzados, súper interesantes, y que explican la dinámica del funcionamiento del cuerpo y de órganos como el corazón. Sí. Y hay un médico que en una entrevista, no recuerdo el nombre del médico, la vi hace muchos años también, pero dice que como la iglesia había dado permiso de que trabajara sobre gente y era mal visto, escondieron esos diarios y resurgieron como 500 años después, pero de haber surgido en el momento de su muerte, dice que en medicina como civilización estaríamos 500 años adelante de lo que estamos ahora. Porque él también explica en esos diarios el funcionamiento del corazón, de las válvulas del corazón, que apenas hace unos años con ¿cómo se llama? MRI, el aparato magnético, imagen magnética, resonancia magnética. Lograron probar lo que él postulaba hace 500 años en sus diarios, y apenas en esta década lo comprobaron. Qué horror. Método de observación, impresión y deducción, ¿no? De inventiva, de todo era una maravilla, ¿no? El tipo. Bueno, y pues resulta que nos estabas comentando de una anécdota muy interesante. Él fue alumno de un tal Verrocchio, que es donde empezó su instrucción como artista, ¿no? Como pintor. Y Verrocchio era así, uno de los más grandes insignes de los artistas. ¿Y qué pasó? Bueno, con él? Lo que pasa, como platicamos la otra vez, que el maestro tiene a los aprendices, y una vez que siente que están listos, pintan. Y la primera vez que llega Da Vinci a pintar sobre un cuadro de Verrocchio, está la figura que Verrocchio había pintado en temple de yema de huevo, y no estoy seguro si ya usaba óleo, me parece que no, pero Da Vinci llega a pintar con óleo. Sí, no usaba. Y cuando Verrocchio ve el ángel que pintó Da Vinci junto a la figura de Verrocchio, no recuerdo el nombre del cuadro, si después te lo... Era San Miguel y ¿sí sabes cuál es entonces? Sí, es uno que está el ángel agarrado de la mano de... San Miguel agarró de la mano del tipo. Hay dos figuras sentadas, ¿no? Así como estamos tú y yo, y un espacio en medio, y después ahí... Y atrás hay unos angelitos, ¿no? Sí, pero entonces Verrocchio, cuando ve que la calidad de la pintura de Da Vinci, tira los pinceles y dice, me retiro, no vuelvo a pintar. Es un chamaco de 15 años. Qué barbaridad. Toda una tipazo, ¿no? Sí. Bueno, vámonos a una pausa. Perfecto. Porque ya hasta acá me sonó el tarjetazo. Nos vamos a una pausa y regresamos, mis queridos amigos. Acompáñenos, no nos tardamos.
Eugenio, gracias por seguir aquí en Héctor Malaves Presenta. Pues estamos platicando de el genio Leonardo da Vinci, ¿verdad? Ya nos quedamos en cuando sale Verrocchio con su posición, ¿sabes? Ya no quiero nada. No vuelvo creo que la anécdota dice no vuelvo a tocar un pincel o algo así. Sí, no, algo así dice, sí. Imagínate. Ahora, después de Verrocchio, creo que él fue totalmente ¿cómo se llama? Autodidacta, ¿no? Pues la es pintura. Que no, pintaba a un nivel tan alto que no había quien le enseñara en esa época. Y estaba buscando un refinamiento de la figura tan delicado que nadie lo había logrado. Y él inventa una técnica que se llama sfumato, que es como suena, como sfumato, es como esfumado. Esfumado, claro. Sí, entonces usa un pincel suave porque en la naturaleza nunca hay líneas, ¿no? Siempre no sabes dónde termina la figura y empieza el espacio. Entonces tienes que hacer esa línea borrosa para hacer lo que parezca más real. Más escultórico, digamos, ¿no? En un momento dado que tenga más volumen. Sí. ¿No? Sí, porque la línea como que aplana, ¿no? Sí, cuando la cosa, cuando hablas de escultórico, hablas es otro tipo de él es más como la redondez, la suavidad de la figura, y busca la delicadeza el movimiento, es súper sutil. ¿Esto lo usaba también Miguel Ángel? Cuando pintaba, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, ¿lo llegó a usar Miguel? No en la Capilla Sixtina, porque eso es fresco. El fresco es sobre cal, sobre el muro, y tienes que pintar lo más rápido que puedas, porque se te acaba el tiempo, se seca y ya no puedes pintar más. El óleo, pues irlo trabajando y te permite trabajarlo más. Entonces Rafael lo utilizó, Miguel Ángel probablemente en óleo, pero Miguel Ángel no era pintor. No era pintor, era escultor. Ajá. Sí, bueno, estamos hablando de Miguel, de Da Vinci. No empecemos porque sí es otro genio. Es otro genio. Sí. Entonces, pues como verán, amigos, estamos seguros de que, pues cuando se habla de este personaje de Leonardo da Vinci, estamos hablando de la cumbre del ser humano como pues no sé, creador, porque él era al final de cuentas un creador, ¿no? Sí, como desarrollo intelectual, el prototipo del ser humano casi imperfecto, ¿no? Sí, se puede decir, ¿no? Y dicen que era bellísimo también, que era un hombre como de 1.90, 1.85, 1.90. Estaba grandote. Súper bien vestido, que era súper guapo. Muy de familia rica, ¿no? Sí. También por eso también tenía la posibilidad. Y con porte, y se manejaba con mucho porte, ¿no? Entonces, sí. Era una figura icónica de Italia, sí. Estaba yo... Bueno, sabía que mucha gente habla de la mística de Leonardo, porque lo relacionaban muchísimo con algunos estudiosos de la alquimia, con algunas sectas, ¿verdad? Entonces, dicen que era posible de que haya participado muy directamente en este tipo de filosofías. Digo, no sé. No me sorprendería, porque la gente que está en el poder político, generalmente hay grupos que están detrás de eso, ¿no? Entonces, o reuniones que son como sectas, se puedes llamar como cultos tal vez, pero ahí probablemente tú sabes más que yo acerca de Da Vinci. Yo no he escuchado mucho de eso, pero de nuevo te digo que yo lo estudio a través de las invenciones y es lógico lo que dices, ¿no? Es lógico que esa gente que está a niveles muy altos, pues pueda tocar todos los sectores de lo que es la cultura, las artes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, inclusive cuentan por ahí, no es comprobable todavía, que llegó a ir a Egipto y tuvo ya conocimientos de los grandes filósofos egipcios, que dice que no se ha comprobado, pero hay ciertos datos que así lo hacen pensar, ¿no? Dentro de todo esto, estábamos comentando también de que se le atribuyen ciertas cosas, por ejemplo, en sus pinturas, cuando por ejemplo el misterio de la sábana de Turín, que dicen que él fue el que llegó a pintar la sábana de Turín. Híjole, eso es un tema. Mira,
un rato leí un poco de eso, pero hay tantas versiones tan diferentes que dije, no hay forma de saber qué veracidad tiene cada una, ¿no? Entonces, es un tema que álgido. Sí. Eso lo dejo a los expertos. Sacar los expertos una exposición, ojalá que la podamos ver aquí de fondo, y se hace una sobreexposición del lado contrario del perfil del lado izquierdo del perfil de la sábana de Rodari de Turín, y el otro él cuando era más joven, Leonardo da Vinci, ¿no? Sí. Y se hace la sobreexposición y hace cuenta que estás viendo la misma, ¿no? O sea que es bueno, ¿no? Pero se le atribuyen mil cosas, ¿no? Por ejemplo, en La Última Cena, también, ¿no? De que la compañía, Juan, que le decían el hermano no era Juan, no era María Magdalena dentro de... Muy probablemente porque está muy deteriorado. De nuevo, experimentaba mucho con materiales, estaba buscando innovar y trató de hacer una versión de fresco que es sobre cal, que es alcalina. Entonces la alcalinidad de la cal corroe la materia orgánica de los aceites, del óleo. Entonces trató de pintar en óleo sobre cal y por eso no duró. Y digo, no tarda ya en estar completamente seco, ¿no? Y yo me refería muy directamente a esa mística que guarda el cuadro, porque dicen que no era Juan el que estaba junto a la derecha de Cristo, sino era María Magdalena. Y son los que conecta por los colores, ¿no? Exactamente. Que siempre María Magdalena lleva los colores que lleva. Es un cuadro un fresco enorme que me tocó verlo a mí y y es una maravilla, pero lleno de simbolismos místicos, ¿no? Entonces por esa razón también se le atribuyen ciertas cosas de este tipo cabalísticas a Mr. Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y otras cosas también que ojalá que puedan ustedes ir allá a la exposición, porque como inventor era fuera de serie también, ¿no? Era ingeniero también. Era ingeniero. Increíble, sí. Esos artefactos para la guerra, ¿no? Sí. Que son los cañones que van destruyendo. Es que en esa época, siempre es hasta ahora, ¿no? La tecnología más avanzada generalmente es la que gana la guerra, ¿no? Y la tiene la ciudad o el país que tiene más dinero. Y Da Vinci tenía la mente para inventar este tipo de cosas. Entonces, él, por ejemplo, inventó el primer tanque, ¿no? Y como te contaba hace rato, que en sus diseños ponía un engrane volteado para que si alguien construía su diseño, si se robaban los diseños, si alguien lo trataba de construir, no iban a poder hacer que funcionara porque los engranes iban a atorar, a chocar. Entonces, él era el único que sabía qué engrane tenía que voltear para hacer que todo el mecanismo operara de la forma correcta, ¿no? Entonces cuidaba todo eso, ¿no? Sí. Y ahí con eso te das cuenta de la importancia que tenían y vivió como consentido de las ciudades donde vivió gracias a eso, al arte que producía y a las máquinas de guerra, ¿no? Y a la inteligencia. Cuéntanos un poquito de la pintura como pintor. De nuevo, como te comentaba, él inventa la técnica de sfumato, estudió mucha anatomía, entendía la mecánica del cuerpo, entonces entendía dónde podía generar movimiento y buscaba dulzura en la forma en la que pintaba. Entonces es alguien que pues innova mucho en pintura, empieza a desarrollar técnicas dentro del óleo que no habían sido desarrolladas antes. Y el manejo de diferentes aceites para las luces, para los blancos y los colores claros usaba aceite de nuez o de almendra, y para los oscuros, las sombras o los medios tonos usaba aceite de linaza. Ándale, qué padre. Ahorita regresamos, vamos a un corte, y sí me gustaría que si pudieras extenderte más, por ejemplo, en lo que es la Mona Lisa. Sí, claro. Las vírgenes que tiene 3 o 4 vírgenes exquisitas. Claro, sí. ¿No? Sí. Bueno, no se vayan, ahorita regresamos.
rápidos como de rayo, ya regresamos. Todavía tenemos 10 minutos para que nos aguante. Así que pues vamos a seguir con este tema tan bello, ¿no? Como el tema del maestro Leonardo da Vinci. Nos ibas a explicar de algunas pinturas consagradas de da Vinci. Fíjate que no sé tanto, no soy experto en la biografía de da Vinci. Sé de las obras dentro del momento, sé de técnica. De la Mona Lisa es porque es de la que más información hay, ¿no? Entonces sé que la cargó con él como 4 años y medio, 5 años, y estuvo trabajando sobre ella todo ese tiempo. A donde iba viajaba con la Mona Lisa. Y tú comentabas que había la teoría de que era un autorretrato. Sí, así ¿no? es. Entonces, dentro de esto que platicábamos de que es diferente la homosexualidad en ese momento, que a lo mejor era transexual, ¿no? Y no lo sabía, es posible. Pero como pintor, acuérdate que en esa época no había fotos. Entonces, trabajaban con la modelo. No puedes tener 4 años de modelo, ¿no? Sí. Tal vez la tuvo unos meses y no estaba satisfecho. Entonces lo más probable, que a mí me parece, si está trabajando 4 años sobre la Mona Lisa, es que ya tenía la figura de la modelo y... ¿sí? Sí, no, es que se me está ocurriendo. Sí, ya sé lo que vas a comentar. Ya tenía la figura de la modelo pintada y él trabajaba sobre un espejo que tenía enfrente y él utilizaba las sombras, ponía la misma luz que utilizó con la modelo, y entonces veía cómo hacían las sombras sobre su rostro, y eso lo empieza a trabajar sobre la figura que ya estaba ahí. Entonces es como las sombras del rostro de da Vinci, wow, sobrepuestas sobre el retrato que ya había comenzado de la modelo, y eso trabajado por 4 años y medio, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que puede ser esta idea de que es una imagen andrógina, ¿no? Claro. Y como que está sonriendo, porque tal vez la modelo primero estaba sonriendo, pero cuando él estaba viendo estaba serio. Entonces sobrepuso la sombra de la seriedad, ¿no? Las comisuras serias, ajá, sobre la sonrisa que había puesto la modelo. Entonces por eso este misterio que hay acerca de la expresión de la Mona Lisa. Y sí es cierto, tú la ves de cerca, la Mona Lisa, y no identificas si es hombre o es mujer, ¿no? Déjame nada más decir que es especulación, pero yo te lo digo como pintor, y como pintor es lo que más lógica tendría para mí, ¿no? Pero bueno, los que hacen todas las teorías son críticos de arte que no saben de pintura, ¿no? Entonces ahí es donde creo que se confunde mucho y se crea este misticismo alrededor o la mística alrededor de un cuadro específico. Claro. Hay unas pinturas que son las vírgenes que hace la Virgen de las Rocas. Sí, bellísimas. Que aparte de lo sublime que es la pintura, o sea, yo puedo pasarme horas viendo esas pinturas. Lo volvieron muy las miradas todos al fondo que tenía el cuadro. Sí. Manejaba unos fondos muy interesantes. Sí, claro. Ahora que mencionas eso, bueno, de esos mi favorito es el dibujo. Sí, ¿verdad? El dibujo es una maravilla. Ese es el primer dibujo que traté de copiar, que te decía que nadie supo cómo explicar. Pero lo que hacía da Vinci es que tomaba rocas que tenían la forma que él quería para los fondos y las manejaba como si fueran las montañas. Entonces él las ponía y las copiaba tal cual sobre el cuadro a escala, y él también inventa algo que se llama perspectiva aérea. ¿Qué es esto? Que entre más lejos está algo hay más atmósfera. La atmósfera tiene humedad, entonces hay refracción de luz. ¿Y qué hace esto? Hace que se vea más blancuzco todo, blancuzco y azulado, ¿no? Entonces cuando tú empiezas, tú ves como como si hubiera neblina, bruma, ¿no? Por eso la gente dice da Vinci pintaba el aire, ¿no? Y utilizaba pequeñas rocas y las pintaba como si estuvieran a lo lejos para hacer que parecieran montañas, y entonces aplicaba esto que conocía de perspectiva aérea y pintaba como si hubiera atmósfera en medio. Y él inventaba todo, ¿no? No copiaba una montaña tal cual, pero él hacía las montañas que quería que hubiera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que de veras podemos tocar 1000 tópicos con este artista, ¿no? Tan sui generis. Y hablando, por ejemplo, yo me quedé impresionado porque empecé a ver todas las máquinas que logró crear, ¿no? Y bueno, hay
30 ideas que ya está ahorita, ¿no? El paracaídas. El paracaídas lo probaron hace como 20 años. Había un programa de History Channel, no sé si lo llegaste a ver, de invenciones antiguas. No. Y hubo un capítulo que tocaron Da Vinci y la ingeniería de Da Vinci. Hubo varios, no me acuerdo si era específico de él, pero probaron el paracaídas y resulta que sí funciona. Que de nuevo 500 años después funcionó. Muy de la bicicleta, por ejemplo, que fue un invento de Leonardo da Vinci, la bicicleta, ¿no? La ametralladora, como el tanque, como tú dices. El tanque, no sabía de la ametralladora. La ametralladora también. O sea, hubo... Y yo creo que si nos vamos a ver esta exposición, vamos a poder ver ahí. Sí. El medidor del no sé cómo se llama, ¿no? Pero es un medidor del aire, de la fuerza del aire, que es como una... como una hélice que va... Sí, no recuerdo. El barómetro es de presión. Sí, no recuerdo. No sé, etcétera, ¿no? Pero con esto podemos decir que fue toda una escuela, y hasta la fecha sigue siendo escuela Leonardo en muchísimas cosas, ¿no? Sigue aportando cosas que 500 años después, con la tecnología que tenemos, apenas podemos comprobarlo científicamente. Sí, él lo dejó plasmado en su viaje. Es impresionante. Además de todo esto, aparte de ser... Me hablabas tú de la ciudad, ¿no? De las que había hecho, diseñado ciudades, ¿no? Con perfectamente bien. ¿Tú me estabas hablando de eso o no? No, eso platicábamos de Bernini y Borromini, que ellos diseñaron Roma, pero eso fue ya el barroco. Exacto. Sí, no estoy seguro de Da Vinci, no dudaría que también haya sí, porque te acuerdas que hubo una época de una epidemia muy grande en Italia, ¿no? Entonces él lo que hizo fue crear avenidas enormes para separar precisamente de las gentes de la plaga bubónica, pasadas por el medio, y estaba retirado, ¿no? Sí. Es una de las cosas que... La otra es que escribía al revés. Escribía, era zurdo, y como nosotros escribimos de derecha a izquierda, si eso lo ves en un espejo, así es como él escribía, de izquierda a derecha escribimos, y él escribía de derecha a izquierda, y volteaba toda la letra, y escribía en cursiva, en manuscrita. Entonces era también parte como para dice la gente que era un problema de aprendizaje que tenía, pero a mí podía escribir de la forma que todo el resto de la gente escribía, pero me parece que era como para esconder, era una forma de proteger su privacidad también. Sí, ¿no? Sí, es interesante. No. Estamos hablando así de todo lo que nos estamos acordando ahorita de eso, ¿no? Porque hay 10,000 cosas y tenemos poco tiempo. ¿Te acuerdas del Vitruvio? Sí. El hombre Vitruvio, sí. El hombre de Vitruvio, Vitruvio pues era un personaje griego, ¿no? ¿Era Vitruvio o romano? Me parece que en esa época estudiaban... Era de la época de César. Vitruvio me suena romano, pero... Sí, Vitruvio es romano. Y él pues fue otro de los grandes genios de la época también, ¿no? Entonces... pero Vitruvio creó también sistemas impresionantes para construcción, para ciudades, hizo ciudades también, que hasta la fecha se sigue empleando en algunos lugares de Italia, ¿no? Edificios y todo eso con las mismas características de esos edificios de aquella época, ¿no? También. Pero ¿por qué se denomina Vitruvio el... Fíjate que no estoy seguro el porqué del nombre. Porque existía otro Vitruvio antes, con otro pintor que lo había sacado primero que... Porque la idea del hombre Vitruvio es demostrar cómo la geometría de un círculo se relaciona a la geometría de un cuadrado, y cómo la anatomía humana y los cánones de perfección, entonces lo presenta como el hombre perfecto, se relacionan con todo eso, ¿no? Porque ya no pudimos hablar de eso, pero él trabajaba con León Battista Alberti, que estaban tratando de llevar a las artes a la altura de las ciencias, ¿no? Y utilizaban geometría, utilizaban escalas musicales, lo combinaban con poesía para
tratar de justificar las artes como una rama de búsqueda de conocimiento serio. Entonces, el hombre Vitruvio, los cánones perfectos, son una parte de este esfuerzo. Eso es lo que sé, no sé el porqué del nombre. Bueno, pues ahí nos vamos con esa nos vamos a quedar con esa incógnita. Sí. Y pues esperemos que les haya gustado este tema, porque bueno, a nosotros nos vuelve locos. Y pues sería interesante hacer un poquito más de temas de ese tipo, ¿no? Sí, se nos fue rapidísimo. Sí. Hablaremos pues de Miguel Ángel, hablaremos de Uccello, todo ese tipo de gente preciosa. Bueno, amigos, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. En serio, los esperamos la próxima semana a ver con qué jalada salimos. No, pero nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Nos vemos después. Gracias, Eric. Hasta luego, Torín. Te lo agradezco mucho. Gracias. Y por acá nos estamos viendo. Gracias.